Bien, de la gráfica podemos extraer que la amplitud son 4 centímetros, observando, es decir, 0,04 metros. Y por otra parte, para la longitud de onda, si nos fijamos en dos puntos que estén sobre el eje, como se pueda leer bien su valor, por ejemplo, pues tendremos que la longitud de onda serán 10 centímetros. Bien, vamos a ver. Ya nos piden la diferencia de fase entre dos puntos que distan 15 centímetros. Para hallar la diferencia de fase, pues claro, hemos de recordar cómo es la fase, lógicamente. Y en este caso, como nos dicen que la onda se propaga en el sentido negativo del eje X, nos están hablando entonces de una onda cuya ecuación será de esta forma, omega t más kx, porque se propaga en el sentido negativo. Y además nos dicen que posteriormente que la fase inicial es nula en el apartado B. Bien, luego se trata de hacer la resta entre omega t más kx de un punto menos omega t más kx para el otro punto, ambos separados 15 centímetros y a los 3 segundos de iniciado la medición del tiempo. Para escribir la función de la onda no tenemos más que calcular los valores de omega y k. Y entonces ya podremos escribir la ecuación completa de la onda, donde pondremos la amplitud en metros y estará en segundos, por supuesto. Pero como no nos dicen cómo debe ser, si se debe expresar en centímetros o no, entonces nosotros siempre, si no nos dicen lo contrario, lo expresaremos en metros. Y esta es entonces la función de onda. Bien, teniendo en cuenta que la fase inicial es nula y recordamos que es más kx, omega t más kx, porque se desplaza en el sentido negativo del eje x. Para hallar la velocidad de un punto de la onda, hemos de derivar la expresión y después, como nos piden en concreto en x igual a 0 y en t igual a 0 segundos, sustituiremos sus valores después de derivar. Bien, entonces, como decíamos, tras sustituir x0 e y0, y t0, perdón, entonces tenemos 0,04 pi coseno de 0. En este caso, como es 0, no importa tener la calculadora en grados o en radianes, pero recordemos que siempre en estos problemas hemos de tener la calculadora en radianes. Bien, entonces como el coseno de 0 es 1, así tenemos el resultado de 0,04 pi metros partido segundo para un punto en x igual a 0 metros, t igual a 0 segundos. Bien, en esta cuestión regalo del selectivo, atendiendo a la gráfica, para calcular la longitud de onda, basta tomar dos puntos que estén a la misma distancia de la posición de equilibrio, la misma elongación, y que se lea bien su valor en la gráfica. Entonces, en este caso, tenemos estos dos puntos que constituyen una distancia llamada longitud de onda, cuya longitud es de 0 a 3. Como la gráfica está en metros, directamente extraemos que el valor de la longitud de onda es de 3 metros. No hay que hacer ningún cálculo, basta atender a la gráfica. Por otro lado, como la velocidad de propagación de una onda es longitud de onda por frecuencia, entonces la velocidad de la onda será de 300 metros por segundo. Y ya queda resuelta la cuestión.
Bien, para calcular la elongación del punto que nos dan, basta sustituir los valores de x y t en la ecuación de la onda. Pero teniendo en cuenta que nos dice en el enunciado que está en unidades del sistema internacional, x debe estar expresada en metros y t en segundos. Y la distancia mínima entre dos puntos que tienen la misma elongación y velocidad en el mismo instante es una manera de pedirnos la longitud de onda, porque por definición esa es la distancia entre dos puntos, con esas características. Luego esa parte se reduce a calcular la longitud de onda. En este apartado B, como nos dan los valores de x1 en el apartado A y x2 lo podemos calcular al saber lambda, y también t1 igual a un segundo, basta primero calcular la expresión de la velocidad transversal, que es derivando. Aquí hay que fijarse muy bien en que la ecuación de la onda nos la han dado en forma de coseno. Entonces, al derivar, no hemos de olvidar el signo menos que aparece en la derivada. Bien, en este problema de ondas nos dan la ecuación de una luminosa. Me parece un poco rara porque no aparece I, entonces la expresión es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Pero bueno, sigue siendo lo mismo, la ecuación de una onda. Aparece la expresión, en lugar de aparecer I de T, como solemos tener, pues aparece en mayúscula el campo eléctrico. La amplitud A aparece como E sub 0, bien, pero en lo formal, es decir, la forma de la ecuación es la misma. Vamos a ir viendo cómo podemos sacar los parámetros que nos piden. Bien, lo que hacemos es reescribir la ecuación, es decir, poniendo pi por 10 elevado a 15 dentro del paréntesis, y entonces ya nos recuerda más a la expresión que estamos acostumbrados de omega t menos kx. Luego basta comparar con esa expresión para poder calcular frecuencia, longitud de onda y el índice de refracción. Y así vemos que comparando los términos de la ecuación con la forma habitual en que estamos tratando la expresión de la ecuación de la onda, vemos como 10 elevado a 15 pi es omega, 10 elevado a 15 pi partido 0,65 c es k, y de esa manera podemos calcular longitud de onda y frecuencia. El índice de refracción, que es la velocidad de la luz entre la velocidad de la onda en ese medio, nos permite obtenerlo de esa forma, recordando que es adimensional. Y vamos a calcular la diferencia de fase. La diferencia de fase lo podríamos hacer, como siempre, restando las expresiones kx menos, en este caso omega t menos kx, haciendo la resta del argumento del coseno. Pero otra manera que tenemos cuando, si uno ya lo recuerda, es que la diferencia de fase es k por incremento de x, ¿vale? Lo podemos hacer de esa manera. Cualquiera de las dos formas es correcta, es decir, o en omega t menos kx, haciendo la resta, en este caso, como nos dan la distancia entre dos puntos en el mismo instante, es decir, podemos hacerlo de esta forma y tendríamos ya directamente k por incremento de x, que es x2 menos x1. De otra forma, si uno se acuerda, podemos escribir la diferencia de fase directamente así, como k por esa distancia entre los puntos, que es lo que se llama incremento de x. Y a partir de ahí sustituir los valores y obtener esa diferencia de fase. Y de esta manera obtenemos la diferencia de fase. No olvidemos que la diferencia de fase se expresa en radianes. Se puede dejar 2 pi tercios o el resultado numérico de 2 por pi entre 3.
Bien, en esta cuestión nos dan la ecuación de una onda donde aparecen dos coeficientes. Entonces, para saber qué representan, lo que hacemos es compararla con la ecuación general. Bien, observamos entonces que 2πb corresponde a omega. Es decir, que 2πb es igual a omega, que a su vez, como omega es 2pi por la frecuencia, entonces 2πb es 2pi por la frecuencia y por tanto el coeficiente b es la frecuencia. Que sus unidades son los hercios en el sistema internacional. De igual modo, el coeficiente c corresponde directamente acá, al número de onda. Es decir, entonces basta decir que c es igual a k y sus unidades son metros a la menos 1. Bien. Si dentro del paréntesis el signo fuese positivo en lugar de negativo, significaría que la onda se propaga en el sentido negativo del eje X.